Buenos días a todos. Hoy presentaré a uno de los empresarios más ricos relacionados con Costa Rica, Calvin Ayre. Calvin Ayre es un empresario y hombre de negocios canadiense mejor conocido como el fundador de Budug, una de las compañías de juegos de azar en línea más famosas del mundo. Nació el 25 de mayo de 1961 en Saskatchewan, Canadá, y creció en una granja con un origen humilde. Antes de convertirse en exitoso, estudió ciencia y finanzas y trabajó en diferentes negocios. Durante la década de 1990 se interesó en la tecnología de Internet. Se dio cuenta de que los juegos de azar en línea podrían convertirse en una gran industria en el futuro. Debido a esta visión, fundó Budug en el año 2000. La compañía rápidamente se volvió exitosa en todo el mundo. Debido, debido a sus logros, Calvin Ayre se convirtió en multimillonario y apareció en la portada de las revista Forbes en 2006. Se hizo conocido no solo por su éxito empresarial, sino también por su estilo de vida lujoso y su influencia en la industria del entretenimiento en línea. Calvin Ayre pasó muchos años viviendo y operando negocios en Costa Rica. El país se convirtió en un lugar importante para las operaciones de sus empresas debido a su creciente industria tecnológica y ambiente internacional de negocios. Esta es una de las razones por las cuales muchas personas lo asocian con Costa Rica hoy en día. Además de los negocios, también participa en obras de caridad a través de la Fundación Calvin Ayre. Su fundación ha apoyado la educación, programas ambientales, ayuda en desastres y proyectos comunitarios en diferentes países. También ayudó a apoyar a las víctimas del tifón Haiyan en Filipinas. Hoy en día, Calvin Ayre también es conocido por invertir en tecnología, blockchain y negocios relacionados con Bitcoin. La historia de su vida muestra cómo la innovación, la tecnología, el trabajo duro y la toma de riesgos pueden conducir al éxito internacional. Gracias. Esa es la breve biografía de Calvin Ayre.